Imagínate en una ciudad antigua, un centro palpitante de cultura, fe y poder. Las calles de Jerusalén están llenas de pasos apresurados de los peregrinos que han llegado para la Pascua, una celebración que se remonta a la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La atmósfera está cargada de anticipación, pero también de una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Las autoridades romanas observan en silencio, vigilantes, mientras los líderes religiosos discuten en las sombras, listos para controlar cualquier movimiento que amenace su poder. Y en medio de todo, un hombre entra en escena, montado en un simple burro, no con un ejército de guerreros, sino con un grupo de simples seguidores, pescadores y campesinos. Es aclamado por la multitud. Pero como puedes imaginar, esta escena de alegría pública se convierte rápidamente en algo mucho más oscuro. ¿Por qué? En el espacio de solo una semana, esta misma muchedumbre que gritaba «Hosanna al Hijo de David» comenzó a gritar «Crucifícalo». ¿Qué pasó entre la entrada triunfal y el juicio? ¿Cuál era la verdadera razón detrás de este rápido cambio en la lealtad? Un cambio que sacudiría los cimientos de la fe y la política de Israel. Estas preguntas son más que una curiosidad histórica, tocan el núcleo mismo de la humanidad. ¿Por qué las personas, en su búsqueda de salvación y libertad, a menudo se vuelven contra el mismo agente de cambio? Y, lo que es más importante, ¿qué revela este rechazo sobre las expectativas humanas y las formas en que proyectamos nuestras propias esperanzas en las figuras de autoridad? Al reflexionar sobre la victoria de Jesús sobre la muerte y el profundo impacto de su sacrificio, ¿cómo puede transformar la forma en que ven sus propias luchas diarias? Si este mensaje tocó tu corazón, asegúrate de darle me gusta al video y compartir en los comentarios lo que significa para ti la resurrección de Jesús. Si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad de unirte a nuestra comunidad y no perderte más contenido inspirador como este. En el año 30 después de Cristo, Palestina estaba bajo el dominio de Roma y el pueblo judío vivía una paradoja. Por un lado, las promesas mesiánicas se hacían eco de la tradición de los profetas, una esperanza profundamente arraigada de que un líder vendría a liberarlos del dominio extranjero. Por otro lado, el pueblo estaba agotado por los pesados impuestos impuestos por los romanos y por la hipocresía de los líderes religiosos que utilizaban la fe como moneda de cambio para el poder. Se esperaba un rey guerrero, uno que, armado con poder político y militar, devolviera a Israel su antigua gloria. No vieron ni podían ver que el Mesías prometido no vendría con espada, sino con un corazón abierto al sacrificio. Esta entrada triunfal de Jesús, sin embargo, no fue lo que esperaban. No montaba un caballo de guerra, como se esperaría de un líder militar, sino un burro, símbolo de humildad y paz. Lo que la gente vio en ese momento, si bien fue una aclamación de fe, también estuvo lleno de incertidumbre y malentendidos. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿es este el libertador que estamos esperando? Pero lo que siguió fue una transformación total de su percepción, de un Mesías que celebraba la victoria a uno que estaba siendo rechazado. La respuesta a nuestra pregunta inicial es simple pero profundamente compleja. La gente no estaba preparada para la verdad de un reino espiritual. Querían una liberación inmediata de las cadenas externas, no una liberación del interior. Y es en este punto donde la historia de Jesús, aclamada y luego rechazada, se convierte en una profunda lección para todos nosotros. A menudo, la mayor barrera para la verdad es nuestra propia visión distorsionada de lo que esperamos que sea. Era el año 30 después de Cristo y Jerusalén, la capital espiritual y política de Israel, hervía de actividad. La ciudad se estaba preparando para la Pascua, la celebración anual que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto.
Este evento, que tuvo lugar entre marzo y abril, atrajo a peregrinos de todas partes de Palestina. Sin embargo, en ese año en particular, había una tensión en el aire, algo fuera de lo común. El pueblo de Israel esperaba algo más que el mero recuerdo de un acontecimiento pasado. Esperaban la llegada del Mesías, el líder prometido que traería la liberación definitiva de sus opresores, los romanos. En ese contexto, el Mesías era visto como alguien que restauraría a Israel a su antigua gloria, un líder que derrotaría a los enemigos de Israel con el poder militar. Se esperaba de un rey guerrero, alguien que montaría un caballo de guerra y tomaría Jerusalén por la fuerza. Esta idea estaba profundamente arraigada en las escrituras del Antiguo Testamento, particularmente en las profecías de Isaías y Zacarías. La gente creía que el Mesías traería un reino de gloria y poder. Sin embargo, lo que sucedió en el año 30 después de Cristo, durante la entrada triunfal de Jesús, no fue lo que esperaban. El domingo por la mañana ocurrió un hecho peculiar. En lugar de aparecer con el ejército y el caballo, como un general victorioso, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, algo que parecía contradecir todas las expectativas de un líder militar. Esta elección, sin embargo, estaba directamente relacionada con la profecía de Zacarías 9:9, que decía: «Di a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso, montado en un asno y en un pollino, hijo de bestia de carga». El gesto de Jesús no hablaba de una victoria militar, sino de un reino espiritual que requeriría humildad y sacrificio. La gente, sin embargo, no lo entendió. Estaban tan centrados en la idea de la liberación política y la victoria militar que no se dieron cuenta del significado más profundo de la acción de Jesús. Mientras la multitud agitaba ramas de palma y gritaba «Hosana al Hijo de David», aclamando a Jesús como el Mesías prometido, pocos sabían que estaban adorando a alguien que no vendría a liberarlos del dominio de Roma, sino a establecer un reino invisible, basado en el amor, el perdón y el sacrificio. Esta discrepancia entre lo que la gente esperaba y lo que Jesús realmente representaba se intensificó a lo largo de la semana. Jesús no desafió a Roma, la fuerza dominante en el imperio. En cambio, desafió las estructuras de poder religiosas y las falsas interpretaciones de la ley de Moisés. Mientras que la gente esperaba una revolución militar, Jesús recurrió a un reino basado en principios espirituales que nadie podía ver o entender de inmediato. Este conflicto de expectativas se ha convertido en uno de los mayores puntos de frustración para la multitud. Las esperanzas de un rey victorioso comenzaron a ser reemplazadas por la confusión. Lo que antes era aclamación se convirtió en desilusión. La gente, incapaz de ver más allá de sus propias proyecciones de poder y autoridad, pronto se volvió contra Jesús. La misma multitud que cantaba Hosana en los primeros días de la semana gritó «Crucifícalo» solo unos días después. Este cambio drástico no fue solo un rechazo de una persona, sino un rechazo del tipo de reino que Jesús vino a establecer. Al rechazar a Jesús, la multitud en realidad estaba rechazando la verdadera libertad y la verdadera redención ofrecidas por Él, porque no correspondían a sus expectativas humanas de poder. A medida que avanzaba la semana, la escena en Jerusalén se volvió cada vez más tensa. Lo que comenzó como una entrada triunfal, con gritos de aclamación, pronto se convirtió en una escena de creciente frustración. El rechazo final de Jesús no ocurrió abruptamente, sino que fue el resultado de un proceso gradual. Cada paso que daba, especialmente en sus enfrentamientos con los líderes religiosos y sus críticas a las instituciones religiosas del templo, aumentaba la tensión y la confusión entre los seguidores. ¿Por qué, después de todo, la multitud que inicialmente lo había aclamado como rey, ahora gritaba «Crucifícalo» en los tribunales de Pilato? Para entender esto,
es necesario explorar profundamente lo que realmente representa el rechazo de Jesús y lo que revela sobre las expectativas humanas con respecto al reino de Dios. El pueblo de Israel, como se mencionó anteriormente, tenía una visión muy específica de lo que iba a ser el Mesías. Esperaban un líder político, alguien que, a través del poder militar, expulsara a los romanos y restaurara a Israel a su antigua gloria. Jesús, sin embargo, vino con una propuesta radicalmente diferente. Su reino no estaba hecho de riquezas materiales o victorias militares, sino de transformación espiritual e interior. El reino de Dios que él traía no se podía ver en un trono, ni en una batalla física. Fue un reino que nació en el corazón de las personas, un reino basado en el amor, el perdón y el servicio. El error fundamental de la multitud fue proyectar sus propias necesidades y deseos en la figura de Jesús. Buscaban una liberación política inmediata, pero Jesús les ofreció una liberación espiritual, algo que no podían ver ni entender completamente en ese momento. Querían un Mesías guerrero, pero Jesús se presentó como un Mesías siervo, dispuesto a sacrificarse por ellos. Ese fue el kit del rechazo. La gente que inicialmente estaba encantada por los milagros y el mensaje de esperanza de Jesús no podía aceptar la verdadera naturaleza de su reino. Cuando se dieron cuenta de que él no tenía la intención de derrotar a los romanos o conquistar Jerusalén por la fuerza, sino más bien de transformar los corazones, muchos se alejaron. En lugar de enfrentarse a los romanos, Jesús comenzó a enfrentarse a las hipocresías de los líderes religiosos, desafiando las normas y prácticas que habían distorsionado el verdadero culto a Dios. Limpió el templo, expulsando a los comerciantes, y criticó abiertamente a los fariseos, llamándolos tumbas blanqueadas. No se trataba solo de una crítica religiosa, sino de una amenaza directa al sistema de poder que mantenía el control sobre el pueblo. El rechazo de Jesús fue, por lo tanto, un rechazo del tipo de poder que representaba. El poder del amor incondicional que desafía las estructuras de opresión y control. El reino de Dios, como Jesús enseñó, no era un reino que pudiera establecerse por métodos humanos o ser visible en términos materiales. Más bien, proclamó que el reino estaba entre ellos, pero era espiritual e invisible y solo podían acceder a él aquellos que se arrepentían y seguían sus enseñanzas. Esto, por supuesto, no correspondía a las expectativas de la gente que quería un líder tangible y visible. El rechazo de Jesús fue también una demostración de la dificultad humana para comprender la naturaleza de Dios y sus planes. En muchas ocasiones, las personas han proyectado su propia visión de Dios, con la esperanza de que Él encajara en sus propios moldes y agendas. Cuando Dios se presentó de manera diferente, rompiendo estas expectativas, muchos no reconocieron su verdad. Este rechazo final de Jesús culminaría en su crucifixión, el sacrificio más grande y profundo de la historia, que paradójicamente haría sacrificio. La crucifixión de Jesús no fue solo la muerte de un hombre, sino el medio por el cual se ofrecería una verdadera liberación a todos. Las personas que rechazaron a Jesús en esas últimas horas no entendieron que al pedir su crucifixión estaban rechazando el reino de Dios que se estaba revelando de una manera profunda y transformadora. Veían a Jesús como un fracasado porque no encajaba en la imagen de poder y gloria que habían proyectado para el Mesías. Sin embargo, en la cruz, Él estaba cumpliendo la victoria más grande de todas, la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo un reino eterno que no está limitado por el tiempo o las circunstancias humanas. Cuando hablamos de rechazo final, es importante entender que no fue simplemente un acto de malicia o ignorancia. Refleja la lucha humana contra lo nuevo, la resistencia a la transformación y la dificultad de aceptar algo que va más allá de nuestra comprensión inmediata.
La gente estaba atrapada en una visión limitada de cómo debería ser el reino de Dios. Estaban tan acostumbrados a buscar signos de poder visible y dominio físico que no podían ver lo que tenían delante. Un reino que comienza en el corazón y se extiende a través del amor, el perdón y la reconciliación. Además, la crucifixión de Jesús no solo reveló la incapacidad de muchos para reconocer el reino de Dios, sino que también mostró el contraste entre los valores humanos y los valores divinos. El reino de Dios que Jesús predicó desafió todas las normas sociales y políticas de su tiempo. Predicó sobre la humildad, el servicio y el amor por los enemigos, valores que se oponían a la mentalidad de poder y dominación que prevalecía en ese momento. Este contraste fue la razón por la que muchos lo rechazaron. No vino a reforzar el sistema existente, sino a subvertir las estructuras de poder que oprimían a la gente. El verdadero rechazo de Jesús no fue solo un momento histórico, sino una lección eterna de cómo las personas a menudo se aferran a sus propias expectativas y rechazan lo que es más difícil de comprender. El rechazo del reino espiritual por parte de muchos a lo largo de la historia muestra que también hoy, muchas veces, el verdadero mensaje de Jesús no es reconocido ni aceptado, porque no corresponde a nuestras limitadas expectativas. Jesús, sin embargo, no fue derrotado por el rechazo. Su misión no se vio frustrada por las críticas ni por la revuelta del pueblo. Por el contrario, él perseveró en su propósito, sabiendo que su muerte sería la clave para abrir el verdadero camino de redención y salvación para toda la humanidad. Estaba centrado en el Padre y su obediencia al plan divino se convirtió en la mayor demostración de amor y sacrificio que el mundo haya conocido jamás. El reino de Dios, que parecía haber sido rechazado en el momento de la crucifixión, en realidad comenzó con el sacrificio de Jesús. Y así, el rechazo, lejos de ser el fin de la historia, se convirtió en el punto de partida de una nueva era, una era en la que la verdadera liberación y la verdadera paz solo podían lograrse a través del amor sacrificial de Cristo. A medida que avanzaban los acontecimientos de Semana Santa, lo que parecía ser una serie de enfrentamientos públicos, expectativas frustradas y rechazo, pronto se convertiría en algo incomprensible para la mayoría. Sin embargo, el sacrificio de Jesús, lejos de ser una derrota, se reveló como la consumación del plan divino que había sido predestinado mucho antes de los acontecimientos que se desarrollaron. ¿Por qué la muerte de Jesús, aparentemente tan cruel e injusta, fue en realidad la clave para la salvación de la humanidad? La respuesta comienza a desentrañarse cuando comprendemos que su sacrificio no fue una tragedia aislada, sino el cumplimiento de una antigua promesa destinada a la redención de toda la creación. La crucifixión de Jesús en el año 33 después de Cristo no fue un accidente. Fue profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento y fue especialmente claro en las palabras del profeta Isaías, quien describió al siervo sufriente que vendría a cargar con los pecados del pueblo. En el capítulo 53, Isaías habla de un Mesías que sería rechazado, herido y humillado, pero que a través de su sufrimiento traería sanidad a muchos. La muerte de Jesús, por lo tanto, no fue un fin en sí mismo, sino el comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios para la restauración de la humanidad. Jesús lo sabía. Comprendió que su misión iba más allá de ser un líder político o militar. Vino a establecer un reino espiritual, un reino que no se ganaría con espadas y victorias terrenales, sino con sacrificio y amor incondicional. Cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte inminente, sus discípulos quedaron asombrados. No podían entender cómo el Mesías podía ser humillado y asesinado.
Sin embargo, fue precisamente este sacrificio el que llevó a cabo la reconciliación entre Dios y la humanidad. El sacrificio de Jesús era necesario para que la deuda del pecado fuera pagada. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés exigía sacrificios de animales como una forma de expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, estos sacrificios eran solo una sombra de lo que estaba por venir. La sangre de los animales no podía eliminar permanentemente el pecado, solo señalaba la necesidad de algo más grande. Jesús, como el Cordero de Dios, vino a pagar el precio del pecado de una vez por todas al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto. La muerte de Jesús no fue solo el pago de una deuda, representaba el cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad, planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía que al morir no solo estaba cumpliendo la voluntad del Padre, sino que también estaba marcando el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Con su muerte y resurrección se rompió la barrera que separaba a los hombres de Dios. Y aquí surge la belleza del sacrificio. La redención no es solo un acto de justicia, sino también de misericordia. Jesús, al dar su vida, ofreció no solo el perdón, sino también la posibilidad de una nueva vida para todos aquellos que aceptaran su sacrificio. Él no vino a condenar, sino a salvar. Y eso es lo que hace que su sacrificio sea tan profundo y transformador. Cuando dijo, consumado es en la cruz, no solo estaba indicando que su vida estaba llegando a su fin, sino que el plan de salvación de Dios se había completado. El sacrificio de Jesús no fue un error ni una casualidad. Fue el cumplimiento perfecto del plan divino, una obra de amor y redención para toda la humanidad. El sacrificio de Jesús no solo cambió la historia, sino que también cambió la naturaleza de la relación del hombre con Dios. Ya no es la necesidad de sacrificios de animales, ya no es la separación entre el Creador y la creación, sino la invitación a la reconciliación plena y eterna. El plan divino de Dios, que parecía haber sido frustrado por los rechazos y frustraciones humanas, ahora se estaba completando de una manera inesperada, pero gloriosa. Cuando los seguidores de Jesús presenciaron su muerte en la cruz, sus esperanzas parecieron haberse hecho añicos. El Mesías que habían seguido, a quien habían creído que era el elegido de Dios, ahora estaba muerto, colgado en una cruz, abandonado y humillado ante todos. Para muchos, este fue el final de una historia que parecía prometedora. Pero lo que muchos no sabían en esos momentos oscuros era que la muerte de Jesús no era el final, sino solo el comienzo de algo aún más grande. La resurrección de Jesús, ocurrida 3 días después de su muerte, es la culminación de la narrativa cristiana y el acontecimiento que transforma la historia de la humanidad. Jesús mismo había predicho su resurrección, pero los discípulos, incapaces de comprender la profundidad de lo que estaba diciendo, no estaban preparados para el milagro que estaba por venir. Cuando las mujeres que fueron a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo, descubrieron la piedra rodada y la tumba vacía, se quedaron asombradas. La gran pregunta ahora no era solo dónde había sido colocado el cuerpo de Jesús, sino qué significaba para el futuro de todos. La resurrección de Jesús no solo fue una demostración de su poder sobre la muerte, sino también el cumplimiento final de la promesa de Dios para el reino eterno. La muerte y resurrección de Jesús demostró que Él no era solo un líder religioso, sino el Hijo de Dios mismo, con autoridad sobre la vida y la muerte. Esta victoria sobre la muerte no fue una victoria temporal, como la victoria de un gobernante militar sobre un enemigo. Más bien, fue una victoria eterna, asegurando la salvación para todos los que aceptaron su sacrificio y creyeron en su poder. Con la resurrección, la muerte fue derrotada de una vez por todas. Jesús había tomado sobre sí el peso del pecado, la separación de Dios,
y ahora mostraba definitivamente que la muerte ya no tendría poder sobre los que le seguían. Al resucitar, Jesús abrió el camino a la vida eterna, ofreciendo a todos los que creen en Él la promesa de una nueva vida con Dios. La muerte, que antes era vista como una última barrera, ahora se ha transformado en una puerta a algo aún más grande, la eternidad con Dios en el reino que Jesús había proclamado. Pero el impacto de la resurrección va más allá de la victoria espiritual. También reafirma el reino de Dios que Jesús había comenzado a establecer. La resurrección fue una afirmación pública de que el reino de Dios era real y que nada podía impedir su manifestación. Jesús no vino para establecer un reino temporal como los reyes de la tierra, sino para inaugurar un reino eterno basado en la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Este reino eterno no es solo un lugar en el futuro, sino una realidad presente que comenzó con la resurrección de Jesús. A través de su resurrección, Jesús ofrece a todos los que lo siguen el poder de vivir en conformidad con ese reino, ahora y para siempre. Su resurrección no solo confirmó su identidad como el Mesías prometido, sino que también confirmó la esperanza de que aquellos que lo siguen, incluso después de la muerte, experimentarán la vida eterna. Además, la resurrección de Jesús marca el comienzo de la nueva creación. La humanidad, una vez separada de Dios por el pecado, ahora tiene acceso directo a la presencia de Dios y con ella a la promesa de una restauración completa de todas las cosas. La muerte y resurrección de Jesús sientan las bases para una nueva era, donde la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. En Cristo, la victoria final será sobre todas las fuerzas de destrucción y muerte, lo que llevará a la renovación y restauración de todo el universo. La resurrección, por lo tanto, no es solo un evento histórico, sino una promesa viva que resuena en el presente y apunta hacia el futuro. Es una invitación a la vida verdadera y eterna, que comienza ahora y nunca termina. Aquellos que siguen a Jesús no solo miran hacia un futuro glorioso, sino que ya experimentan el poder de su resurrección en su vida diaria, como una seguridad de que, al final, la muerte será tragada en victoria y el reino de Dios será completamente revelado. La historia de Jesús, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su muerte y resurrección, no es solo una narración antigua, sino una realidad viva que todavía resuena en nuestras vidas hoy. No vino a cumplir las expectativas humanas ni a establecer un reino político. Vino a cambiar el curso de la historia, trayendo consigo una nueva forma de ver el mundo, de entender la vida y de enfrentarse a la muerte. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue aclamado como un rey, pero sabía que su misión no era vencer a los enemigos con espadas, ni dominar la tierra con poder militar. Su misión era revelar el verdadero reino de Dios, un reino que no se puede ver con los ojos, sino que se siente en el corazón. No ofreció una solución temporal a los problemas del mundo, sino la solución eterna al mayor problema de la humanidad, la separación de Dios debido al pecado. Su muerte en la cruz, aparentemente el final de todo, fue en realidad el comienzo de algo mucho más grande. A través de su sacrificio, rompió las barreras del pecado y la muerte, ofreciendo a todos la oportunidad de reconciliarse con Dios. La resurrección fue la confirmación de que Él venció a la muerte, que la esperanza no termina en el sepulcro. Para todos los que creen en Él, Jesús ofrece una nueva vida, no solo para el futuro, sino también para el presente. El reino de Dios que Jesús inauguró es una invitación a la transformación personal. Vino no solo para hacernos seguidores, sino para hacernos testigos de su amor en un mundo que tanto necesita esperanza y verdad.
Él nos enseña que al vivir en su reino no buscamos el poder o las riquezas materiales, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios, amar a los demás como Él nos ha amado y vivir con un propósito más profundo. El legado de Jesús no está en un imperio que ha pasado, sino en una verdad inmutable que abarca generaciones. Su resurrección nos recuerda que, a pesar de todas las dificultades y desafíos de la vida, hay algo más grande que espera a todos los que lo siguen: la vida eterna, la victoria final sobre la muerte y el pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Qué harás con la oferta de vida que Jesús trajo al mundo? Su historia no es la historia de un hombre que vivió y murió hace 2000 años. Es una historia que sigue transformando vidas y también puede transformar la tuya. Lo que comenzó como una entrada triunfal a Jerusalén culminó en la victoria sobre la muerte. Y esa victoria se ofrece a todos los que eligen seguir a Jesús. Así que, mientras reflexionas sobre todo lo que ha sucedido, recuerda: Jesús no vino para ser el tipo de líder que el mundo esperaba, sino para traer la salvación que el mundo necesitaba. Él ya ha hecho su parte. Ahora, la elección está en tus manos. Ahora, al considerar el legado de Jesús y el poder transformador de su sacrificio, si este mensaje les habló de alguna manera, por favor disfruten de este video y dejen su comentario a continuación. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para seguir recibiendo más videos que te hablen directamente al corazón. No pierdan la oportunidad de ser parte de este camino de fe y transformación.